Una lectora de Haz y Prensa hace una pregunta un poco compleja y es, aunque yo sé que es difícil, ¿cuál debería ser el camino espiritual o cuál debería ser la espiritualidad para poder vivir una vida cristiana más seria, llegando a la santidad? Por supuesto, es una pregunta extremadamente genérica y es absolutamente imposible de responder. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una vocación distinta, y no me refiero solo a las vocaciones específicas al matrimonio, a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Me refiero a que existen incluso dentro de estas vocaciones personas que están llamadas a una vida más contemplativa, otras personas a una vida plenamente activa, otros a una vida comunitaria que combine lo contemplativo con lo activo, y así sucesivamente. Distintas formas de apreciar y de involucrarse con la vida cristiana. Lo importante es que nosotros comprendamos que en la vida cristiana nosotros estamos todos llamados a ser santos. Eso es lo primero que hay que comprender. Y por eso aprecio mucho la pregunta de esta lectora de Haz y Prensa, porque efectivamente todos estamos llamados a la santidad. No existen cristianos de segunda clase. Hay algunos que dicen, no, yo no tengo pasta para santo. Todo aquel que ha nacido, todo aquel que ha sido creado por Dios, todo aquel que ha recibido el sacramento del bautismo con la huella indeleble que marca en nuestra existencia, ha nacido para ser santo. No creas que tú no eres suficiente materia para ser santo. En el fondo, aquel que dice, yo no nací o no tengo pasta para santo, cree que está siendo humilde cuando en realidad está cayendo en una soberbia espantosa, porque es como si dijera, ¿sabes qué? Yo soy tan malo y tan mediocre que ni Dios tiene el poder para transformarme. Y Dios no solamente tiene el poder, ha prometido que va a transformarnos si nosotros colaboramos con su gracia. Entonces, lo primero que hay que decir es que la santidad, el camino de la santidad, se realiza a través de la iglesia fundada por Jesucristo. Creer que uno puede desarrollar una espiritualidad independiente, a mi gusto, a mi propia forma de ser, que en realidad no tiene en cuenta las enseñanzas de la iglesia porque yo soy así, yo soy diferente, no solamente es un camino soberbio, sino que es un camino ridículo y suicida, peligroso, porque en última instancia no nos permite llegar por recorrer el verdadero camino de la santidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas falsas humildades o con esas falsas modestias que en el fondo lo que tratan es simplemente de hacernos sentir que nosotros somos como especiales y que no tenemos que rendirle cuentas a nadie porque yo soy distinto a los demás. Todos somos distintos y por eso el Señor llama absolutamente a distintas vocaciones. Pero nadie es tan distinto que no sea capaz de ser salvado por el camino establecido por Jesucristo. Eso es fundamental. Si nosotros no caminamos por ese sendero, por el sendero de la iglesia, entonces no vamos a caminar por el camino de la santidad. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros medios que el Señor nos pone son los que están a nuestro alcance, los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. El que quiere ser santo tiene que comenzar por ahí. El que quiere seguir una vida cristiana seria tiene que comenzar por frecuentar los sacramentos. Una vez que frecuentamos los sacramentos, la Iglesia nos da también una práctica que, aunque es solamente obligatoria para los sacerdotes, igual es recomendada para muchos laicos. Y yo conozco muchísimos laicos que la practican sin que esto sea una obligación y lo hacen con enorme fruto espiritual. Me refiero específicamente a la liturgia de las horas, esa oración universal de la Iglesia que se encuentra en librerías religiosas, que hay versiones resumidas y más económicas para no tener todos los libros de la liturgia de las horas, y que, como digo, muchísimos laicos que conozco las rezan con enorme beneficio espiritual. Otro criterio importante
es el de la espiritualidad de lo cotidiano. Hay personas que están llamadas a distintas espiritualidades, contemplativas, semicontemplativas, caminos espirituales de distintos movimientos, de distintas familias religiosas, terciarios de congregaciones como pueden ser dominicos, franciscanos o cualquier otro. Pero lo importante es comprender que es raro que alguien sea llamado a un camino espiritual completamente solitario. Normalmente, especialmente con las dificultades del mundo de hoy, aquellos que estamos llamados a vivir la espiritualidad de la vida cotidiana, muy frecuentemente estamos llamados a una espiritualidad que se expresa en la comunión, en la comunidad. Y muchas veces creo que no discernimos lo suficiente para descubrir cuál es esa comunidad, ese camino o esa familia espiritual a la cual nos llama Dios. Y dentro de esa familia espiritual, el problema de los medios para una vida espiritual se resuelven fácilmente, porque el Señor ha dotado a las distintas comunidades, órdenes religiosas, congregaciones o movimientos apostólicos o carismas espirituales con los dones precisamente de caminos espirituales específicos. Lo importante es comprender que esos caminos espirituales específicos existen, que a través de esos caminos espirituales nosotros estamos llamados, y finalmente comprender que si es que esos caminos espirituales no se manifiestan a través de la máxima prueba del amor, que es la caridad, entonces ciertamente nosotros no estamos poniendo por obra las enseñanzas del Señor. Cuando una obra cristiana no se convierte en una transformación espiritual, entonces nosotros no estamos siguiendo un camino espiritual. Estamos siguiendo un camino que podemos llamar fariseo, estamos siguiendo un camino que podemos llamar cualquier cosa menos un camino auténticamente espiritual. Y es fundamental que como católicos comprendamos que es precisamente a través de ese camino espiritual como nosotros nos vamos santificando y llegando a la santidad. El camino espiritual que implique la conversión de vida, una conversión que se manifieste en el valor indiscutible del amor. Que tengas un buen día.